Ya, buenas tardes. Vamos a continuar estudiando la última unidad del curso. La última unidad del curso se llama Fundamentos de Macroeconomía, ¿no? Ya hemos estudiado ya durante 3 sesiones Fundamentos de Macroeconomía. Vale recalcar que nosotros en este curso hemos estudiado los 10 principios de la economía, y los 10 principios de la economía, decíamos, se agrupan en 3 grupos, ¿no? El primer grupo era cómo toman decisiones las personas. El segundo, referida a la microeconomía, que le incluyen los primeros 4 principios, ya hemos estudiado eso. El segundo grupo incluye el principio 5, 6 y 7, referidas al comercio internacional, al mercado y al Estado. Y el último grupo de los 10 principios de economía, referidas a cómo funciona la economía en su conjunto, se refieren a la macroeconomía. Y dijimos nosotros ya que los últimos principios, 8, 9 y 10, se refieren a la macroeconomía, al funcionamiento global, total, agregado de la economía. ¿Ya? Y esos últimos principios, decíamos, se refieren o quedan encompasados, comprendidos, bajo el concepto de ciclo económico, ¿no? Principios 8 y 9 entonces quedan encompasados, incluidos, bajo el concepto de ciclo económico. ¿Y qué es el ciclo económico? Las fluctuaciones de la actividad económica, es decir, producción y empleo alrededor de la tendencia, ¿no? Entonces, decíamos nosotros, esto es en el eje de las abscisas del tiempo y en el eje de las jornadas de la producción. Es la tendencia, una curva creciente. ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo, a través del tiempo, la producción se supone que debe aumentar porque en el tiempo aumenta la disponibilidad de factores, capital y trabajo. Como se tiene más capital, más trabajo, se debería, a lo largo del tiempo, debería aumentar la producción. Ciclo económico, decíamos, son estas fases expansivas y recesivas de la producción alrededor de la tendencia. Y dijimos, la economía o está en auge o está en recesión. ¿No? La economía está en auge o en recesión. Cuando la economía está en auge, a ver, también ya vimos nosotros, la economía o está en auge o en recesión. La economía está en auge en la cima, ¿no? La economía está en auge en la cima, la cima de la economía está en auge y en el fondo está en recesión. Uno de los objetivos del gobierno del Estado es achatar, disminuir las excesivas fluctuaciones del ciclo económico. El Estado implementa políticas anticíclicas, políticas que tengan como objetivo aplanar el ciclo económico. Claro, porque si el ciclo económico se encuentra sobre la tendencia, no tendremos ni problemas de inflación de auge, ni de desempleo de recesión. Además, si el ciclo económico está sobre la tendencia, los factores productivos, tierra, trabajo y capital, van a estar plenamente utilizados. Es lo que se llama pleno empleo de los factores productivos. ¿Ya? Nosotros sí hemos visto eso, entonces un poco recapitulando. Magister, ¿Sí? Sí, dígame, lo escucho. Sí. Mauricio Cardoso me está haciendo... A ver, a ver, estoy emitiendo a los compañeros, ¿no? Voy a dejar de compartir para que ingresen. Ya no aparece que están solicitando la admisión. No sé si se entrecortó, no sé si era lo que estaba escribiendo los compañeros para ingresar. ¿Cuál era su pregunta? Y a ver, un minuto más para continuar.
Ya, creo que nadie más. Continuemos entonces. Decíamos, a ver, sigamos. La economía o está en auge o en recesión. Cuando la economía está en la cima, el problema es inflación. Cuando la economía está en recesión, el problema es desempleo. Por consiguientemente, el objetivo del Estado es aplanar el ciclo económico, para que no existan ni problemas de inflación ni de desempleo. Además, eso tiene la virtud de que si la economía está, si se aplana el ciclo económico, los factores productivos, tierra, trabajo y capital, van a estar plenamente utilizados, ¿no? Plenamente utilizados. Lo que se llama pleno empleo. Ya entonces vuelvo a compartir para continuar lo que estamos. Ahora creo que alguien más está teniendo. Ya. Ya, continuamos entonces. Decíamos, la economía o está en auge o está en recesión, ¿no? Acá está. La economía o está en auge o en recesión. Ahora, ¿cuáles son las características de la economía en auge? En auge, la producción está aumentando. Las empresas están produciendo más porque están aumentando sus beneficios. En auge, la producción está aumentando, las empresas están produciendo más porque están obteniendo mayores beneficios. Mayores beneficios. Y como están generando fuentes de trabajo, disminuye la tasa de desempleo. Pero las bajas tasas de desempleo, principio número 10, provocan inflación. Es que la demanda agregada es mayor que la oferta agregada. Como mucho dinero persigue a pocos bienes, y en principio número 9, como mucho dinero persigue a pocos bienes, el precio de los bienes tiende a subir, lo que se llama inflación. Y la causa de la inflación es la demanda, es que la demanda agregada es mayor a la oferta agregada. Frente al problema de la inflación del auge, el Estado implementa una política económica contractiva, consistente en disminuir la demanda agregada. Ahora, ¿de qué depende la demanda agregada? La demanda agregada, acá tenemos, la demanda agregada depende de, a ver, primero, cuando, a ver, nosotros dijimos en la primera parte del curso, desde el punto de vista macroeconómico, se está en equilibrio cuando la oferta es igual a la demanda, ¿ya? Cuando la oferta es igual a la demanda. Ahora, desde el punto de vista macroeconómico, del funcionamiento global agregado de la economía está en equilibrio desde un punto de vista macroeconómico cuando la oferta agregada es igual, cuando la oferta agregada es igual a la demanda agregada, ¿ya? Ahora, y la oferta agregada, ya dijimos, la oferta agregada es ya Y. La oferta agregada es igual. Cuando se cumple la ley de SEI, decíamos, ¿no? Toda oferta crea su propia demanda. Ahora, la oferta agregada en realidad es la sumatoria de la producción de todas las empresas existentes en Bolivia, ¿ya? Entonces, suman la producción de Cobose, de CBN, de todas las empresas existentes en Bolivia. Claro, en términos monetarios. La oferta agregada Y es igual a la demanda agregada. Y el modelo de la demanda agregada, a ver, si ustedes hubieran estudiado, nosotros no hemos hecho historia económica, pero si ustedes hubieran estudiado economía hasta antes de 1935, hubieran sido microeconomistas. Así, hubieran estudiado solamente el comportamiento de las familias y de las empresas. Porque recién en 1936 surge la macroeconomía, con las contribuciones de John Maynard Keynes. Entonces, John Maynard Keynes, profesor de la Universidad de Cambridge, economista británico, desarrolló la demanda, el modelo de la demanda agregada. Por eso Keynes, John Maynard Keynes, es considerado padre de la macroeconomía, justamente por su modelo de la demanda agregada, ¿ya? Y según Keynes, la demanda agregada
tiene como componentes el consumo de las familias, la demanda agregada, acá está. Demanda agregada es igual al consumo de las familias. ¿Qué hacen las familias? Consumen. ¿Qué hacen las empresas? Invierten. Entonces, más la inversión de las empresas, más el gasto público del Estado. ¿Qué hace el gobierno? Realiza gasto público. A ver, gasto público, es decir, gasto corriente, sueldos y salarios de los funcionarios públicos. También gasto en inversión. Gasto en inversión. Voy a ceder por un momento porque, a ver, para que dejar ingresar a los compañeros porque no está muy bien esto. Ya. Ya, entonces volvemos a donde estábamos. Ya, entonces creo que no haría más. Comparto entonces. Ya, entonces ya hemos dicho esto, ¿no? Entonces que la economía está o en auge o está en recesión. Ahora, la demanda agregada, decíamos, ¿no? La demanda agregada es el igual al consumo de las familias, más la inversión de las empresas, más el gasto público del Estado. El Estado hace gastos, por ejemplo, gasto corriente, decíamos, sueldos y salarios de los funcionarios públicos. Gastos de inversión, así se llama. Invierte en infraestructura, en la provisión de bienes públicos, hospitales, escuelas, carreteras e infraestructura para la producción de los empresarios. ¿Ya? Y más las exportaciones, menos las importaciones del sector externo. Entonces, la demanda agregada, el módulo de demanda agregada de Keynes tiene 5 componentes. Consumo de las familias. Ahora, el consumo de las familias, ¿de qué depende? Del ingreso. El consumo de las familias depende del nivel de ingreso. Las familias que tienen elevados niveles de ingreso consumen más, compran mayor cantidad de bienes y servicios de consumo. Las familias que tienen bajos niveles de ingreso consumen menos, compran menos bienes y servicios para cubrir sus necesidades de consumo. Entonces, el consumo de las familias. A ver, fíjense, además, todo es mayúscula, C mayúscula, inversión mayúscula, todo es mayúscula porque estamos hablando de la macroeconomía, ¿no? Todo es mayúscula porque estamos hablando de la macroeconomía, porque si fuera micro sería en minúscula. Entonces, todo es mayúscula porque es de la economía en su conjunto, ¿ya? Más la inversión, a ver, entonces, ahora, uno puede decir, entonces, ¿quiénes consumen más? Son las familias de elevados niveles de ingreso. Ahora, pregunta para ustedes. ¿Quiénes dedican casi todo su ingreso en consumo? ¿Las familias de bajos o de elevados niveles de ingreso? ¿Quiénes dedican la mayor parte de su ingreso al consumo? Las Los familias. de bajos presupuestos. Los de bajos niveles de ingreso, ¿no? ¿Quiénes dedican casi todo su ingreso? Pues ni siquiera van a poder cubrir sus necesidades de consumo, les va a faltar. Entonces, ¿quiénes dedican, a ver, quiénes consumen más? Las familias de elevados niveles de ingreso, pero ¿quiénes dedican la totalidad de su ingreso en consumo? Y les va a faltar las familias de bajos niveles de ingreso. Ahora, ¿quiénes dedican menor parte de su ingreso al consumo? Las familias de elevados niveles de ingreso. Ellos no solamente van a poder satisfacer sus necesidades de consumo, sino lo que, a ver, en economía, a ver, en macroeconomía, ¿de dónde tienen las familias ingreso? Las familias, ¿de dónde tienen ingreso? ¿Mm?
A ver, ustedes son afortunados porque consumen sin trabajar, pero generalmente las familias, las personas tienen ingreso porque trabajan. Entonces, el ingreso de las familias viene del trabajo, sueldos y salarios. Es decir, ustedes son afortunados porque consumen sin trabajar, pero se les va a acabar, ¿no? 4 años yo creo que tienen más. Ya. Entonces, ¿quiénes dedican mayor parte de su ingreso al consumo? Las familias de bajos niveles de ingreso. ¿Ya? Las familias tienen su ingreso del trabajo y las familias su ingreso la destinan o al consumo o al uso. Lo que no se consume, la parte del ingreso que no se consume, ¿qué se hace? ¿Qué hacen las familias con la parte del ingreso que no consumen? ¿Se ahorra? Se ahorra, ¿no? Claro. El ingreso o se consume o se ahorra. La parte del ingreso que no se consume se ahorra. Y las familias su ahorro, ¿dónde lo guardan? ¿Dónde lo colocan? ¿Qué hacen con su En ahorro? su cuenta bancaria. ¿Ya? La colocan ¿dónde? En el banco, en el sistema financiero. Y a cambio de eso, ¿qué reciben las familias? Intereses. Ahora, hoy en día, como consecuencia hay un fenómeno macro a nivel mundial que se llama estancamiento secular. La economía mundial cada vez crece menos. Y en el mundo las tasas de interés son negativas. Se han acumulado tantos recursos, que no se sabe hacer, que no se sabe qué hacer con esos recursos, que en el resto del mundo las tasas de interés son negativas. Es algo paradójico, ¿ya? Entonces, a ver, para no ir muy lejos, entonces, las familias su ingreso o la consumen o la ahorran. La ahorran, la colocan al banco, para colocarlo en términos sencillos. Ahora, a cambio de eso reciben interés. ¿Y qué hace el banco con esos recursos? ¿Qué hace el banco con esos recursos? ¿Qué hace el banco con esos recursos que ustedes le dan al banco? A cambio de eso ustedes reciben interés. ¿Pero qué hace el banco con los recursos? Da préstamos a las Lo empresas. presta. Ah, muy bien, eso. Sí, compañeros, muy bien, esos recursos el banco las presta ¿a quiénes? A las empresas. ¿Y las empresas para qué se prestan esos recursos? Para la inversión. Entonces, desde el punto de vista macroeconómico, el ahorro de las familias es igual a la inversión de las empresas. ¿Ya? Entonces por eso, a ver, ustedes ya tienen otro curso de macro, pero solamente un poco estoy explicando. Entonces, el consumo, solamente decir, ¿no? El consumo depende del nivel de ingreso. ¿Qué relación existe entre el consumo y el ingreso de las familias? ¿Directa o negativa? ¿Qué relación existe entre el nivel de consumo y el nivel de ingreso de las familias? ¿Positiva, directa o negativa o inversa? Relación directa. Positiva. Muy bien, Fabricio. Relación positiva directa. Claro, las familias de elevados niveles de ingreso consumen más. Las familias de bajos niveles de ingreso consumen menos. Muy bien. Ahora, el segundo componente de la demanda agregada, les decía, es la inversión de las empresas. Las empresas invierten. Ahora, en la inversión de las empresas, ¿de qué depende? De la tasa de interés. Y de hecho, ustedes acá, fíjense, aunque no se nota muy bien, fíjense acá dice, ¿no? El consumo de las familias depende positivamente del nivel de ingreso. Ahora, ¿qué relación existe entre la tasa de interés, entre la inversión y la tasa de interés? A ver, no sé si creo que les dije esto ya, pero a ver, supongamos les decía que tienen $1.000.000. ¿Qué van a hacer con su $1.000.000? ¿Qué van a hacer? Ahorrarlo. Ya, pueden ahorrarlo. Y, a ver, ahorrarlo, Invertir. ya, muy bien. Ahorrarlo implica ya, ahorrar e invertir ya. A ver, tiene dos opciones. Ahorrar e invertir es lo mismo en realidad. Ya que ustedes no van a invertir, las familias no invierten, quienes invierten son las empresas, ¿no? Es que las familias se dedican a consumir, claro, evidentemente es un modelo simplificado, porque ustedes como familias consumen, pero también sus padres también invierten, ¿no? Pero solamente es para simplificar, ¿no? A ver, entonces,
Su $1.000.000 ustedes tienen dos alternativas, dos opciones. O la colocan al banco y el banco les paga una tasa de interés, o invierten, digamos, en un proyecto de exportación de palmito. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo colocan al banco y cuándo invierten en algún proyecto productiva de inversión? ¿Cuándo al banco colocan y cuándo invierten en un proyecto? ¿De qué depende eso? ¿De qué dependerá? ¿Cuál sacas mayor margen de ganancias, no? ¿Ya? Entonces, eso es lo que su compañero Fabricio es cierto. Entonces, a ver, supongamos que, a ver, tienen $1.000.000, supongamos que el banco, estamos suponiendo que no es así, no son datos reales, supongamos que la tasa de interés sea 5% anual, es decir, cada año el banco por su $1.000.000 va a pagar 5% de interés año. Y supongamos que si ustedes invierten en un proyecto de exportación de palmito, digamos, que es rendimiento, se llama TIR, tasa interna de retorno. Ustedes lo van a ver después en proyectos, en la materia de proyectos de inversión, proyectos. Supongamos que el rendimiento, que el TIR, que la tasa interna de retorno del proyecto de exportación de palmito, sea 25%. Ya. Colocan al banco 5% anual. Invierten en el proyecto de exportación de palmito, vamos con un dato real, 25% de rendimiento. Es como una tasa de interés, pero del proyecto. ¿Qué van a hacer con su $1.000.000? ¿Van a colocar al banco o van a invertir en el proyecto? El proyecto. En el proyecto, ¿no? Porque es 5 veces más rentable. Claro, 25% es muchísimo, 5 veces mayor que colocar al banco. Ahora, supongamos ahora que cambie la situación. Supongamos, después. Supongamos ahora que la tasa de interés del banco ha aumentado del 5 al 50. A ver, voy a invertir. Supongamos ahora que muchos han invertido en exportación de palmito y el rendimiento del palmito ha caído. Ha caído del 25 al 5%. Y supongamos que ahora los bancos están pagando, han subido la tasa de interés del 5 al 25%. ¿Qué van a hacer? Llevarlo al banco. Dejar de invertir en palmito y ponerlo en el banco. ¿Se escucha o no? Ya, les decía, ahora la tasa de interés del banco ha subido del 5 al 25%. ¿Qué van a hacer? ¿Van a seguir invirtiendo en la exportación de palmito o van a colocar al banco ahora? ¿Qué van a hacer? Llevarlo al banco. Al banco. Ya, entonces, a ver, ya, está bien. Como dice su compañera Lucía, entonces, si la tasa de interés ha pasado del 5 al 25%, ahora ustedes van a colocar al banco. Claro, porque invertir siempre implica riesgo. Entonces, van a colocar al banco. Fíjense, subió
subió la tasa de interés. Subió la tasa de interés. ¿Qué ocurre con la inversión? ¿Aumenta o disminuye? Subió la tasa de interés del 5 al 25%. ¿Qué pasó con la inversión? ¿Siguen invirtiendo en explotación de palmito o van a invertir menos? Invertir menos. Ya, muy bien, eso es. ¿Ya? A ver, para no ser muy larga la historia, a ver, si sube la tasa de interés, si sube la tasa de interés, no está aquí, ¿no? Si sube la tasa de interés, la inversión disminuye. ¿Ya? Si sube la tasa de interés, disminuye la inversión. Claro, si la tasa de interés sube del 5 al 25%, ustedes van a colocar al banco, ya no van a invertir en la exportación o en algún proyecto de inversión. Sube la tasa de interés del banco, disminuye la inversión. Ahora, si baja la tasa de interés del banco, ustedes van a preferir invertir. Entonces, lo que estamos diciendo es que la inversión, que el volumen de inversión depende negativamente de R, de la tasa de interés. Por eso es que la función de inversión es una curva que tiene pendiente negativa. La función de inversión, a ver, voy a tratar de graficar acá. La función de inversión ya. Este es el eje de las ordenadas. Este es el eje de las abscisas. A ver, voy a volar. Ya, entonces, este sería, a ver, este sería, a ver, así sería la función de inversión. Una curva que tiene pendiente negativa. ¿Ya? En el eje de las ordenadas, la tasa de interés. En el eje de las abscisas, el volumen de inversión. Si aumenta la tasa de interés del banco, disminuye la inversión. Claro, si el banco está pagando mayor tasa de interés, ¿para qué voy a coger riesgos? Siempre implica riesgo. Entonces, sube la tasa de interés, disminuye el volumen de inversión. Y viceversa. Si baja la tasa de interés, aumenta el volumen de inversión. La función de inversión depende negativamente de la tasa de interés. Eso está haciendo. El tercer componente de la demanda agregada es el gasto público. El gasto que realiza el Estado. Pues hace gastos, le decía, gasto corriente, paga sueldos y salarios a los funcionarios públicos, invierte en proveer bienes públicos, carreteras, hospitales, escuelas e infraestructura productiva para las empresas, para que las empresas produzcan, inviertan, ¿no? Entonces, infraestructura, calles, avenidas, alcantarillado, entonces, infraestructura, digamos, por ejemplo, como en Santibáñez, digamos, ya, exportaciones e importaciones del sector externo, ¿ya? Esos son los componentes de la demanda agregada, ¿ya? Ahora, si la economía está en auge, el problema, como dijimos, si la economía está en auge, si la economía está en auge, la economía tiene un problema de inflación. Y ante el problema de la inflación, decíamos, el Estado implementa una política económica contractiva. Y tiene que contraer la demanda agregada. Y para contraer la demanda agregada, puede disminuir cualesquiera de los primeros cuatro componentes. Podría disminuir el consumo. A ver, como la demanda agregada es mayor que la oferta agregada, eso está generando un problema de inflación. Entonces, el objetivo del gobierno, disminuir la tasa de inflación. ¿Cuál es la causa
¿Cuál es la causa de la inflación? Es que la demanda, acá está, es que la demanda agregada es mayor a la oferta agregada. Como la demanda agregada es mayor que la oferta agregada, está haciendo que los precios suban, generando inflación de demanda. ¿Cuál es la causa de la inflación? La demanda. Es que la demanda agregada es mayor que la oferta agregada. Entonces, para bajar la tasa de inflación, el gobierno tiene que implementar una política económica contractiva, consistente en disminuir la demanda agregada. Por eso decíamos, ahora, ¿y la demanda agregada de qué depende? Depende del consumo de las familias, de la inversión de las empresas, del gasto público del Estado, de las exportaciones e importaciones del sector externo. Entonces, el gobierno, para disminuir la demanda agregada, podría disminuir ya sea el consumo, la inversión, el gasto público, las exportaciones, o aumentar las importaciones. Por ejemplo, el gobierno podría disminuir el consumo. A ver, ustedes supongamos que trabajan para el gobierno. Ustedes trabajan en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas o trabajan en en el Banco Central de Bolivia. ¿Cómo disminuiría el Estado el consumo de las familias? ¿Cómo podría ser que Aumentando impuestos. ya, muy bien, aumenta las tasas impositivas. Ya, entonces el gobierno lo que hace es eso. El gobierno cobra impuestos. Claro, cobra impuestos, ustedes saben, para proveer bienes públicos. Entonces el gobierno podría subir la tasa impositiva. Antes, cuando el IVA era del 13%, de cada 100 bolivianos que ustedes compraban como familias algún bien o servicio, pagaban de impuesto ¿cuánto? 13 bolivianos. ¿Cuánto por ciento de transacciones? 3%. Familias consumen. Cada vez que compran algún bien o servicio, pagan el IVA, el impuesto al valor agregado, de 13% y 3% de transacciones. Ahora, supongamos que el gobierno, a ver, ustedes están gastando mucho. Como están gastando mucho, están generando inflación, familias. Y por su bien el Estado les va a subir el impuesto. Voy a exagerar, del 13 al 26%. Antes, por cada 100 que compraban, 13 bolivianos pagaban como impuestos. Ahora, ¿cuánto van a pagar? 26. 26 bolivianos. Es decir, como van a tener que pagar impuestos, van a disminuir su consumo. Entonces, si disminuye el consumo, disminuye la demanda agregada. Si disminuye la demanda agregada, disminuye la producción. Ahora, y si disminuye la producción, se generan pérdidas de fuentes de trabajo, aumenta la tasa de desempleo. Ahora, ¿cuál es la ventaja de aumentar la tasa de desempleo? No hay inflación. No hay inflación. Principio número 10. Claro, como aumenta la tasa de desempleo, como hay ahora muchos trabajadores que no tienen trabajo, no tienen con qué comprar. La oferta agregada va a ser mayor a la demanda agregada y por consiguientemente van a bajar los precios. De esa manera el gobierno controla lo que era el problema. ¿Cuál era el problema? Elevadas tasas de inflación. El gobierno, a través de la política económica contractiva, aumenta la tasa de inflación y aumenta la tasa de desempleo, disminuye la tasa de inflación, que era el problema. Claro, el problema era ese. El problema en auge era que teníamos, quiero la lente, acá está. Aumenta la tasa